Hola a todos, bienvenidos a Las Mariposas del Alma, un podcast de la Sociedad Española de Neurología. Para abrir este proyecto maravilloso en el que nos hemos embarcado, vamos a comenzar hablando de un tema de mucha actualidad, un tema que afecta a nuestra salud, que afecta a la salud cerebral, pero también afecta a nuestra salud general y que además tiene un impacto tremendo en nuestra calidad de vida, porque vamos a hablar de sueño. Vamos a hablar de sueño, de la falta de sueño y vamos a hablar del insomnio, para ver un poco si podemos ayudar con las cosas que os quitan el sueño. Este capítulo lo ofrecemos gracias a la colaboración de Idorsia. Yo soy Federico Castillo, soy un neurólogo general, soy miembro de la Sociedad Española de Neurología y siempre he tenido una especial inquietud en la prevención y promoción de la salud. Espero conducir bien este podcast. Y desde pequeño, que era sonámbulo, pues siempre he tenido mucha motivación con el sueño y por eso también pertenezco al grupo de estudio de sueño de la Sociedad Española de Neurología. Tenemos la suerte de contar hoy con la doctora Ana Fernández Arcos. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias por invitarme. Ana es neuróloga y es especialista en trastornos del sueño. Desde hace 10 años no solo trabaja en el ámbito clínico con pacientes, sino que investiga especialmente en el papel del sueño en nuestra salud y especialmente en la enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad tan terrible que también está muy de moda. Con lo cual es una persona que investiga y que trabaja con pacientes. Forma parte y ha presidido, ha coordinado, ¿verdad?, el grupo de trastornos de la vigilia del sueño de la Sociedad Española de Neurología y ahora te han dejado de secretaria, o sea, no te han dejado escapar. ¿Vale? Sí. Pues Ana, lo primero, si vamos a hablar de insomnio y si queremos hablar con esto de nuestros pacientes, ¿qué es el insomnio? Bueno, pues el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, para mantenerse dormido durante la noche, teniendo diferentes despertares y también por despertarse mucho antes de lo que uno desearía. Y esto genera mucho malestar y también puede tener consecuencias durante el día. Puede tener molestias diurnas de tipo pues estar inatento, somno durante el día, dificultades en el rendimiento pues académico y también laboral, y también puede facilitar cometer errores a lo largo del día. O sea que el insomnio es mucho más que no dormir bien, es mucho más. Tenemos que tener sintomatología, dicho verdad, muy importante durante el día, tenemos que estar un poco disconformes con el sueño. Y entonces, insomnio no es que tú voluntariamente duermas poco o tus circunstancias te permitan dormir poco. Exacto, hay que diferenciar muy bien el hecho de tener una buena oportunidad para dormir. Una buena oportunidad para dormir quiere decir que dependiendo de la edad que cada uno tenemos, y en adultos decimos entre 7 y 9 horas, cada uno tiene que saber más o menos cuánto necesita dormir, pues que damos realmente un tiempo de descanso adecuado, que lo hacemos en unas condiciones lo más idóneas posibles, después seguramente hablaremos de ello, y también que lo hacemos en un horario adecuado. Y también implica pues que no tenemos despertares por estar al cuidado de una persona dependiente o por cualquier otra cosa, ¿no? Que nos permitimos a nuestro cuerpo el hecho de dormir de forma adecuada. Y también hay que diferenciarlo de las personas que duermen menos de lo que se aconseja. Eso es, porque esto del 7-9 horas es peligrosísimo porque siempre dejamos a una serie de personas fuera. Claro. Yo siempre digo que todos medimos entre 1,70 y 2 metros, pero Gasol no tiene ninguna enfermedad, ni Torrebruno, que era bajito, tampoco tenía ninguna. Entonces, claro, personas que duerman menos de estas 7 horas, pero estén conformes con su sueño y se manejen bien durante el día y no tengan ningún signo de disconfort, no tienen insomnio ni obsesionarse con llegar a esas horas. No, desde luego, pero sin embargo tenemos que tener una buena cultura del sueño y saber que necesitamos unas horas de descanso adecuadas, y eso es muy importante sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes deberían dormir más cerca de 9 horas que de las 7 y es muy importante para su salud mental, para su rendimiento, porque son cerebros que todavía están en desarrollo y necesitan dormir un número de horas suficientes. Está claro que habrá personas que duermen menos de 7 horas y están bien, pero estas personas que seguro que has visto las noticias, ¿no?, de un porcentaje de personas que genéticamente necesita dormir menos, pues sí, existen, pero la mayoría de personas, por desgracia, vamos privadas de sueño. Eso es. Y además ahora mismo culturalmente estamos casi exaltando esta privación de sueño. Es algo, ahora mismo hay mucha gente por ahí que presume de productiva. Claro. Y que para ganar productividad en el día lo que hace es quitarle horas al sueño y probablemente lo que estén haciendo es perder mucha productividad en su día a día en cuanto le rinde cada hora que luego está despierto. Exacto, porque vamos perdiendo esta percepción de estar cansados, fatigados durante el día y pensamos que estamos tirando bien, pero igual
tiramos bien, o sea, podemos hacer y seguir haciendo todo pues a base de cafés, a base de quizás estar más irritables, más, tener más dificultades para si hay algún tipo de problema a lo largo del día, pues estamos mucho más a la que salta, ¿no? Por el hecho de dormir poco. Y todos deberíamos conocernos un poco más acerca de ello. Está claro que el ritmo de vida actual nos impide muchas veces dormir 8 horas, vamos a ser realistas en esto, pero todo el mundo debería saber cuántas son sus horas. Yo pregunto en la consulta a veces, si a usted le tocara la lotería y dormir al ritmo que usted quisiera, ¿cuántas horas dormiría para despertarse totalmente despejado, no necesitar tomar un café ni una siesta y sentirse pues lo mejor posible? Y esas son sus horas, cada uno tiene que buscar las suyas. Y está claro, es difícil, y algo que es importante es intentar equilibrar estas horas de sueño a las necesidades que uno tiene. Claro. Y esto también es un privilegio. Que muchas veces hay que adaptar las necesidades, que todos queremos haber visto la última serie de moda, haber leído el último libro de moda, tenemos que hacer gimnasio, tenemos que hacer yoga, tenemos que hacer meditación. Y dormir 8 horas. Eso es. Y esto es muy, muy complicado, pero sí que deberíamos saber intentar aproximarnos lo más posible a estas horas que necesitamos, y sobre todo también intentar pues alejarnos de todos estos que llamamos también vampiros del tiempo, ¿no? El hecho de estar mirando redes sociales, pues eso que empiezas a mirar vídeos, empiezas a mirar pantallas o cosas que no te están realmente proporcionando ningún beneficio, y realmente miras si quizá ha pasado 1 hora y esa hora quizá la podías haber dedicado a descansar. Eso es. Porque el sueño no se empieza a trabajar sobre el sueño, no se empieza a las 11 de la noche cuando nos metemos en la cama. Es todos los hábitos de vida que tenemos en el día van a terminar influyendo sobre el sueño. Y es importante entender eso, que el sueño se trabaja desde que nos levantamos, no solo cuando nos acostamos. Y el tema de estilo de vida, de la productividad, no solamente de la pobreza del tiempo, que es lo que hablábamos, ¿no? La necesidad de tener horas suficientes para dedicar al trabajo, a la familia, a cuidarse uno mismo y al ocio, ¿no? Pero también es el hecho de que la productividad, ¿no? Yo creo que después de la pandemia y el teletrabajar, pues es algo que puede ayudar a muchas personas para conciliar, pero también es mucho más difícil separar el tiempo de reposo y de desconexión del tiempo que vamos a dormir. Entonces, como comentabas, el sueño se hace también durante el día y no es un interruptor. No podemos estar queriendo estudiar para el examen hasta las 11 de la noche y después acostarnos y dormirnos inmediatamente. Botón, ¿no? ¿Verdad? Porque... como si fuéramos la luz de la mesilla. Exactamente, desgraciadamente no funciona así. Y decíamos que cada persona, todos necesitamos entre 7 y 9 horas, la mayoría, hay algunos que se salen, y no todas las personas tenemos también la misma tendencia a tener problemas de sueño, ¿verdad? Hay algunos, nosotros hablamos mucho de las 3P, ¿verdad? Predisponentes, precipitantes y los perpetuantes. Sí. Dentro de los predisponentes hay grupos que son más vulnerables. ¿Cuánta gente tiene insomnio en general y qué grupos son más vulnerables? Pues en España hay un estudio epidemiológico que se hizo a través de entrevistas telefónicas en 2019, antes de la pandemia. Creemos que ahora seguramente estaremos peor. Seguro. Y alrededor de un 14% de personas sufren insomnio como trastorno clínico crónico. Y esto realmente es un porcentaje muy, muy elevado. Sabemos que... perdona, repíteme otra vez. Y te decía que hay grupos más vulnerables. Sí, hay personas que tienen ese predisponente. Sabemos que las personas mayores son más vulnerables porque ya de por sí tienen un sueño más frágil, se despiertan más a lo largo de la noche. Y estos despertares son fisiológicos, entran dentro de la normalidad, pero sin embargo no deberían ocasionar malestar, no deberían ser algo que la persona esté inquieta, ansiosa, sino que, se despierta, quizás necesita ir al baño, vuelve a la cama y se vuelve a dormir. También estas personas necesitan dormir quizá ya menos horas y, por el contrario, tienen ahora más oportunidad para dormir porque se han jubilado y ahora es cuando podrían dormir esas 9 horas y ahora es cuando el cuerpo no les deja, ¿no? Y realmente es un fastidio esto. Y luego hay personas también que tienen casi esas pescadillas que se muerden la cola. Gente que tiene dolor crónico, gente que tiene enfermedad mental, trastornos del ánimo, que además es una pescadilla que se muerde la cola porque son gente que tiende a dormir peor y luego ese dormir peor también influye sobre que tengan más problemas de dolor crónico, influye en que tengan más problemas de malestar, de estado de ánimo y muchas veces es difícil romper ese círculo vicioso. Sí, exacto. Como dices, es un pez que se muerde la cola. Una persona que tenga dolor y el dolor le despierte por la noche también hace que el hecho de no descansar bien es peor el manejo, es peor la respuesta al tratamiento y también quizá tenga peor disposición para hacer algún tipo de ejercicio, recuperación y esto realmente es algo que hay que intentar sobrellevar lo mejor posible. También hay otras personas
personas que son más vulnerables y es también el tipo de personalidad. Y eso es algo que se ve muy fácilmente en la consulta, ¿no? Personas que son más perfeccionistas, un rasgo un poco más neurótico, que no quiere decir nada malo, sino son personas que quizás se preocupan más, se llevan los problemas a la cama. Bueno, pues son más personas mucho más reflexivas en el sentido de pues estar en la cama y estar pensando todo lo que tienen que hacer el día siguiente y tienen más dificultades para cortar esto. Son personas que también serán más vulnerables. Y en este caso, pues hay diferencias entre las mujeres y los hombres. Las mujeres tienen más insomnio que los hombres y también se ha visto que hay factores genéticos, ¿no? Que hay familias de personas que tienen más probabilidad de insomnio, y esto, los estudios que se ha hecho, no parece relacionado con genes relacionados con el sueño, sino con genes relacionados con la regulación emocional, que esto es algo también muy interesante. Que eso que te decía un poco de la comorbilidad. También me preocupan los niños. Yo creo que muchas veces estamos con una cultura que hablábamos antes de los adultos, porque sí que tengo la sensación de que estos niños y sobre todo adolescentes que duermen mal, luego van a ser adultos que duermen mal. Y tenemos el mundo que no está preparado para tener unos horarios, porque los niños, esas 7-9 horas que decimos general, probablemente en niños tengan que ser más horas. Claro, ¿no? sí. Y a veces es difícil si te ponen el programa de moda, no voy a dar publicidad a ninguno, pero si te ponen el programa de moda último que empieza a las 22:40, claro, están perdidos. Sí que no puede ser, ¿no? Que haya programas que estén orientados al público infantil tan tarde. Y está claro que los niños no somos neuropediatras, somos neurólogos de adultos, pero sí que sabemos... Pero adolescentes, yo me estoy pensando más en el también, adolescente. Pero los niños necesitan una regularidad, unas rutinas muy marcadas y realmente lo que comentábamos, esa oportunidad que hablábamos de dormir, de esas 10 horas o más que puedan necesitar, tienen que tener esa oportunidad de dormir. Y los adolescentes, yo creo que también es muy difícil ser adolescente hoy, porque no solamente en el tema de la productividad respecto a pues los estudios y respecto a muchos entrenamientos, mucha actividad que hacen extraescolar, que es casi nocturna. Hay entrenamientos que empiezan a las 10 de la noche, claro, y luego queremos que cenen 2 horas antes de acostarse y están jugando, pegándole patadas o tirando canastas a la hora que tenían que estar ya cenados y metiéndose en la cama. Y luego toda la actividad social por el tema de los smartphones, que ya no es solamente algo voluntario, sino que su adolescencia, antes te picaban a la puerta y bajabas o no bajabas y ya está, ¿no? Pero te quedabas en tu casa. Y ahora no, estos niños o estos chavales jóvenes pueden tener que contestar porque a nivel social sienten esta presión, ¿no? Entonces también esto lo deberíamos acortar. Porque está claro que sí, que los niños y los jóvenes que tienen insomnio, que tienen dificultades para dormir, que serán, por ejemplo, niños que tienen necesidad del adulto, que se resisten a ir a la cama, estas personas tendrán más probabilidades de ser insomnes en el futuro también. Sí. Y volviendo un poco a estos que decíamos rumiantes, o estos que hay veces que por la noche hay una hiperexcitabilidad, muchas veces el insomnio, que es esta percepción de un sueño en este ámbito de que la percepción del sueño no es todo lo correcta que sea, luego hay gente que realmente no duerme tan pocas horas. Entonces no es lo mismo el insomnio de un sueño corto que de verdad, que objetivamente te tiras pocas horas en la cama, que ese insomnio donde tú estás insatisfecho, quizás te gustaría dormir un poco más, quizás te gustaría un poco más de corrido, pero sí que tienen unas horas de sueño. ¿Por qué es tan importante el tiempo de sueño? Claro, es muy corto? Importante porque las personas con insomnio pierden esa percepción de cuando están dormidos y cuando están despiertos. Y esto lo hemos visto por estudios de sueño que se hacen pocos en personas insomnes, con electrodos para ver electroencefalograma, los ritmos cerebrales, pero se ha visto que hay personas que tienen un sueño superficial, como un duerme-vela, que diríamos de toda la vida, y hay personas que solo interpretan como un sueño entero, de reparador y seguido, y hay personas que consideran que han estado despiertas toda la noche y en ningún caso están mintiendo, sino que esa es su percepción. Entonces hay veces que sirve para tranquilizar a esa persona y decirle, bueno, a pesar de que usted tiene insomnio, sin lugar a dudas, porque el insomnio es como el dolor, lo vive la persona y no se puede poner en duda ese malestar que se siente, porque estar despierto además por la noche le vienen uno todos los males y es muy duro. Pero esas personas, a veces el hecho de saber que realmente duermen un número de horas suficiente o que las diferentes fases del sueño, que también podemos hablar de ello, se están produciendo de forma adecuada, y también les puede tranquilizar. ¿Y por qué es esto también? Porque se ha visto que las personas que duermen menos de 6 horas son las que tienen más consecuencias para su salud.
Sí, porque tenemos que entender que el sueño, yo no hablo de que estamos despiertos y estamos dormidos, sino que estamos despiertos y luego nos dormimos y vamos haciendo una serie de ciclos. Exacto. Que tú puedes ver el reloj cada hora y cuarto, ver el reloj y resulta que es que has hecho tu arquitectura completa, has cumplido tu ciclo de sueño, te despiertas un minuto y te parece que no has pegado con toda la noche y a lo mejor has hecho 5 ciclos de sueño. Claro. Y estas personas sí que están produciendo bien sus hormonas, sí que están produciendo, no tienen ese riesgo de aumentar la tensión, producen la hormona de la saciedad, no tienen por qué tener, porque se asocia mucho también el insomnio al sobrepeso, no lo sufren tanto, ¿verdad? Y son pacientes que es importante por eso muchas veces tener un diagnóstico desde un punto de vista de un profesional, que es el quien te va a orientar, porque la percepción de pasar un mal rato no es lo mismo que la percepción de pasar un mal rato, más que luego sepas que tienes unas consecuencias importantes para tu salud, que muchas veces esas mismas consecuencias son las que no te dejan dormir. Claro, pero a veces tampoco se relaciona, ¿no? Una hipertensión mal controlada, algunas cosas que ves, pues ya no se sabe la causa, ¿no? Igual hay tres medicaciones que se toman y a pesar de eso no se controla bien. Y quizás el sueño, porque necesitamos descansar para que realmente todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, en todos los diferentes ámbitos y sistemas, pues se recupere y repose para poder estar en buenas condiciones. Hay una serie de efectos a corto plazo, digamos, al día siguiente, ¿no? De dormir mal, como puede ser irritabilidad, como puede ser... Y luego el tema de los accidentes, ¿verdad? Detrás de muchos accidentes hay un mal sueño los días previos. Sí, realmente esto es algo que es muy preocupante y pues se habla mucho del alcohol y todo el mundo está muy concienciado, por supuesto, como debe ser respecto al alcohol y la conducción, pero muchas veces el hecho del privado de sueño puede tener un efecto similar para el riesgo de accidentes. Entonces es muy importante intentar dormir bien y que esas personas sepan que también pueden tener errores asociados a la conducta, pues si manejan maquinaria pesada, si conducen, pues todo esto... Malas decisiones. Malas decisiones. El día que entras de residente al hospital, lo primero que te dicen es no te vayas de saliente de guardia a comprar nada, que te compras una camisa de flores que luego no te puedes volver a poner en tu vida. Totalmente. Porque se toman decisiones, ¿verdad? Porque no es tanto la memoria, sino muchas veces la capacidad ejecutiva, esa capacidad de tomar decisiones correctas. Sí, esta irracionalidad, ¿no? También eso, una posible discusión, no hay que tomar decisiones, desde luego, cuando uno no está en plenas condiciones, ¿no? Incluso hay trabajos chulos que relacionan la tasa de alcoholemia en el tiempo de reacción con las horas de sueño que uno lleva sin dormir y resulta que cuando muchas veces estamos a las 3 de la mañana en una guardia estamos un poco borrachos. Sí, pero bueno, para todo eso también lo que decían las abuelas, ¿no? De consultarlo con la almohada siempre es importante y es bueno. Y a largo plazo también, claro, dormir mal, sobre todo este sueño corto que tiene, a nosotros en la neurología nos preocupan mucho digamos que por la noche cuando hacemos una arquitectura del sueño donde vamos profundizando, ahí es donde pasamos la mopa del cerebro, ¿no? Sí. Donde limpiamos un poco, y hay mucho problema también, ¿verdad?, con enfermedades neurodegenerativas, y ahí te la pongo para que la remates tú, que trabajas en Alzheimer. Esto es sobre todo porque hay un sistema de limpieza del cerebro, como comentabas, de proteínas, que incluye la proteína amiloide, que es la proteína que se acumula en la enfermedad de Alzheimer y que se produce sobre todo durante el sueño, y durante un sueño, una fase específica, que es un sueño de ondas lentas, que es el periodo que dentro de estar sano y es un periodo de la mínima actividad cerebral, y es muy importante por esto, porque se hace todo ese periodo de lavado y de poner a tono el cerebro. Pero no solo eso, también sabemos que las personas que tienen insomnio tienen también una activación del sistema hormonal, del cortisol, y que tienen como una activación que llamamos del sistema nervioso simpático. El cortisol, que es la de la alerta, la que te sube la tensión, la que te sube la frecuencia cardíaca, ¿verdad? La que hace muchas veces que detrás de eso haya ictus, haya infartos de corazón, haya... Y peor tolerancia al azúcar, bueno, toda una serie de cosas, y también tiene mucha relación con las enfermedades mentales, que esto es algo que a veces también no sabes muy bien qué es el huevo y la gallina. Hay muchas personas que tienen insomnio y acaban teniendo problemas de trastorno del ánimo, depresión o ansiedad, y también, por otro lado, muchas enfermedades psiquiátricas cursan con problemas de sueño. Entonces esto también es algo que hay que tener muy presente. Y para el paciente que lo sufre y para el acompañante que está alrededor, claro, cuando tenemos pacientes ya con enfermedades neurodegenerativas que pasan noches complicadas, el cuidador tiene una situación también complicada también para mantener el sueño. De hecho, a veces esto puede ser una de las principales causas de los cuidadores para que tengan que institucionalizar a una persona una persona dependiente, y es el hecho de tener, ya, además de toda la carga que pueden tener, porque sabemos que a nivel social pues necesitan mucha ayuda, pero también el hecho de no poder descansar bien es primordial.
Y voy a volverme a las 3 P's. Habíamos hablado de precipitantes, Sí. que ya hemos hablado de esto. Luego suele haber de predisponentes. Muchas veces detrás de un insomnio hay un factor precipitante, ¿no? Sí. Alguien que siempre, ¿verdad? No es raro que te entren Sí. a consulta y dicen, duermo mal desde que... Sí, desde octubre del 22. Y dices, Eso bueno, es. ¿qué pasó? ¿Y de qué hecho hay pasa? veces que le dices, bueno, no hace falta que me preguntes específicamente, pero todos a lo largo de la vida podemos tener ya puede ser un traslado, una separación, un cambio de trabajo, pues a todos nos puede pasar que realmente algo que desencadena que nos quite el sueño, pero hay que ver que esto no se cronifique en el tiempo, Eso ¿no? es, porque muchas veces no también cambios de turno, gente que Exacto. empieza a trabajar a turno. Sí. Y ahí es importante detectar estos problemas pronto, porque todas estas consecuencias que estamos viendo a lo largo de la vida son gotitas malayas, ¿no? Son una gota que va llenando un cubo, y muchas veces cuando detectemos estos factores que han precipitado este problema es importante que consultemos pronto, ¿no? Para evitar la tercera P, el perpetuante. Exacto. Sí, y esta tercera P que comentabas, pues son conductas que consideramos que nos vienen bien, que nos ayudan, pero a la larga nos están empeorando. Pueden ser cosas tan sencillas como tener la tele en la habitación. No, yo me duermo con la tele y ya me va bien. Bueno, hasta cierto punto. Pero bueno, no solamente hay esto. Hay personas que empiezan a consumir alcohol por la noche porque consideran que les relaja, cuando el alcohol sabemos que es aparte que lo desaconsejamos por sus peligros a nivel cerebral, es un falso sedante. Parece que te ayuda a dormir, que te relaja, pero tienes un sueño de muy mala calidad. A mí me han contado que hay veces que cuando uno bebe mucho alcohol está toda la noche durmiendo, pero el día siguiente está reventado, ¿no? Como si no hubiera dormido, sí. Eso es. Entonces es importante. Entonces, ¿cuándo consultamos? ¿Cuándo crees tú que las personas que nos están escuchando deberían o nos están viendo deberían consultar? Yo creo que deberían consultar cuando realmente genera un malestar. Y a pesar de intentar cambiar, también no todo está en nuestra mano, como comentabas, ¿no? Hay cambios de turno, hay cosas que no es algo voluntario, pero deberían consultar para intentar mejorarlo a la medida de lo posible, sobre todo cuando empieza y cuando genera mucho malestar y genera consecuencias diurnas, para poder tratarlo de la mejor manera. Pues nosotros diferenciamos un poco, ¿verdad?, del insomnio agudo del insomnio crónico. ¿Dónde establecerías tú esa línea? Claro, habitualmente ponemos en los 3 meses. Cuando pasan 3 meses ya hablamos de que se ha cronificado, y ya también es mucho más difícil tratar un insomnio crónico, porque en el insomnio lo que pasa es que cuando vamos a la cama, en lugar de relajarnos y decir qué bien, me meto en la cama, me tapo y estoy comodísimo, no. Esas personas sienten pues como si tuviera que venir un león y están en medio de la selva. Ana, yo le llamo la cama fakir. Vale. Digo, cuando tú empiezas a sentir que te tumbas en la cama del fakir, ¿no? Claro. Te la imaginas así con púas, con cuchillo. Son personas que ya llegan a las 8 de la noche y ya se ponen malas de que tienen que ir a la cama. Y entonces esto ya es un grado de hiperexcitación, Claro. De malestar. El miedo a dormir mal. El miedo a dormir mal, o el hecho de intentar dormir. Yo muchas veces, Claro. cuando hablo con los pacientes, sienten como la responsabilidad, ¿no? Yo estoy intentando dormirme, hacen todo lo posible y dormir es un acto pasivo. Tenemos que dejarnos ir, relajarnos, que nos lleve la somnolencia. De esa somnolencia nos conduce al sueño, ¿no? Es como un oleaje que te va llevando. Sí. No es un interruptor, ni es algo que podamos intentar activamente, por desgracia, por mucho eso que queramos. una cosa que sí, yo creo que cuando hemos hablado antes y hemos hablado estos días, sí queremos dejar un poco claro que este capítulo no puede servir para que empecemos a ver la cama como un fakir. Es decir, que hay que saber relativizar también esas pequeñas noches que uno tiene malas. Sí. Quiero decir, si tú tienes una preocupación importante, si tú tienes... no hay que hacer un problema de una época puntual en que uno esté durmiendo mal 2-3 días porque tiene un problema laboral, porque ha discutido con el jefe, porque está muy nervioso porque va a hacer su primer podcast. Pues eso. Y yo ahí tiro mucho también con mis pacientes yo soy malagueño y tiro mucho de Chiquito de la Calzada, que decía eso de una mala tarde la tiene cualquiera. Pues yo muchas veces a mis pacientes les digo, no te preocupes, claro, una mala noche la tiene cualquiera. Sí, y eso no podemos permitir que sea un factor perpetuante de esa propia situación, ese entrar en ese miedo. Y luego tampoco buscar medidas, pues eso, vemos muchas personas que se automedican, que ahora, bueno, pues el tema de la melatonina que pueden comprar en el súper, lo que le deja la vecina o que se toman de alguien de casa. Esto es muy importante, pues acudir a un profesional sanitario y también tener
cercanía de confiar en los profesionales sanitarios para poder tener una ayuda. Sí, porque de sueño es como de fútbol o de baloncesto, que todos sabemos, todos tenemos un entrenador y muchas veces no hay que preguntar en el patio, hay que preguntar en el centro de salud. Sí. ¿A quién crees tú que hay que consultar cuando uno empieza a tener este problema? Yo creo que hay muchos profesionales sanitarios que pueden ayudarnos, desde la farmacia, que yo creo que también es una de las primeras puertas de entrada de la persona que tiene problemas para dormir, y también del médico de familia, o sea, de los centros de salud en general, médico de familia, enfermería. En cuanto a las revisiones de salud, hablo sobre todo en caso de las personas mayores, ¿no? Igual que se hace un control de tensión arterial, preguntar qué tal duerme usted y que pues se pueda acudir, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de la comorbilidad, que es lo que hablábamos, quiere decir enfermedades que coinciden con el insomnio, por ejemplo, el tema del dolor crónico, otras cosas, pues ya es acudir al especialista. Pero la primera persona que recibe, pues seguramente es la farmacia o el centro de salud. Y saber que hay mucho por detrás. Quiero decir que tú puedes ir al centro de salud, que si no es capaz de arreglarte el problema, hay especialistas que te pueden ayudar, otros especialistas, están los especialistas de medicina familiar, que de luego es la puerta de entrada a casi todo y saben un montón de esto. Y cuando hay casos que son un poco más complejos, hay otros especialistas que estamos en otro ámbito, y cuando esos otros especialistas, como un neurólogo general, podemos quedarnos cortos, sigue habiendo unidades que son especializadas en sueño. Tenemos compañeros, todos sabemos que hay especialistas del ictus, hay especialistas del sueño, ¿verdad? Exacto, sí, en España no existe como especialidad como tal, pero sí estamos diferentes especialistas, que eso también es algo muy bonito, que el sueño no es una única cosa, el sueño es multidisciplinar. Entonces hay neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, neumólogos, otorrinos, que están especializados según el problema de la persona, y lo ideal son las unidades multidisciplinares que se puede comentar, pues si ese despertar puede ser solamente por insomnio de esa persona o porque quizá también tenga apneas del sueño, que también pueden coincidir. Muchas veces no es solo una cosa, y es muy importante hacer el despistaje de otras posibles problemas de sueño que hagan dificultar el inicio de dormirse. ¿Y cómo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos a los pacientes? ¿Qué cosas se hacen? Yo me las sé, pero sí, ¿qué cosas hacemos para...? Claro, sobre todo preguntar por ello, lo primero de todo, y es una entrevista clínica. Lo que pasa es que también, por desgracia, no hay recursos suficientes, no hay tiempo suficiente para hacer una entrevista larga de todo lo que se debería preguntar. El tiempo otra vez. El tiempo, sí. También, esto es algo muy importante, desde luego. Y luego, bueno, pues hay algunos otros métodos para un poco orientar también, ¿no? Hay diarios de sueño, y me gusta mucho el diario de sueño, que es una agenda que se puede recoger, se recoge al día siguiente, y la persona más o menos va diciendo cómo ha sido su noche. Y esto ayuda no solamente al clínico para ver qué factores pueden estar afectando, sino también para conocerse la propia persona. Igual es un insomnio que ocurre sobre todo de domingo a lunes porque hay mucha ansiedad relacionada con el trabajo, hay otro tipo de problema. Yo creo que una agenda de sueño es algo muy sencillo y que puede ayudar, y luego hay test hay cuestionarios, ¿no? Que se pueden hacer para ver después sobre todo cómo ha ido el tratamiento. Hay veces que los relojes, sobre todo lo que llamamos actigrafía, es un dispositivo médico que sí que está validado, que se sabe que seguro está midiendo el sueño, pero hay veces que los relojes, sin obsesionarnos, nos pueden ayudar. Está claro que un reloj no puede medir únicamente, o sea, no puede medir las diferentes fases del sueño, sueño profundo, tiene sus limitaciones, pero si a alguien le puede ayudar a mejorar sus hábitos de sueño, bienvenido sea. Vale. Siempre y cuando no se obsesione. Eso, siempre que no sea lo primero que haces por la mañana, ¿verdad? Levantarte a ver qué tal has dormido. Exacto, porque existe esto que llamamos ortosomnia, que es la obsesión, que es el olvidarte de chiquito y de una mala tarde la tiene cualquiera. Sí. Y es todo lo contrario, intentar hacerlo perfecto. Y esto tampoco, porque volvemos a lo mismo, es algo pasivo, y bueno, pues hay veces una mala digestión, cualquier cosa puede hacer, o un ruido que haya en la calle, pues vamos a intentar todos que las condiciones sean las óptimas, pero una mala noche porque haya fiestas en tu calle, pues pueden ocurrir. Y poquito más, ¿verdad? Una analítica a veces para ver cómo tienen el tiroides, exacto. Un boli, un papel y tiempo, ¿no? Y muy pocos pacientes necesitan esas pruebas complementarias, exacto, que muchas veces lo que cree que el paciente, muchas veces parece que solo puedes ir al neurólogo o a otros compañeros que también trabajan sueño, o al especialista en sueño a que te hagan una prueba complementaria, y no es así, ¿verdad? No es así. Y pruebas de sueño, por ejemplo, las pruebas en el hospital, una persona con insomnio se hace en muy contados casos, porque claro, si una persona no duerme en casa, tampoco sería esperable que durmiera en un centro, ¿no? Entonces, es sobre todo hablar e intentar ver cuáles son las causas, intentar tratarlo de lo mejor posible y descartar
evitar que no haya otro trastorno del sueño. Porque hemos hablado de las apneas, pero también existen los movimientos, el síndrome de piernas inquietas, que es esta molestia que ocurre por la tarde, por la noche, que es en las piernas sobre todo, pero puede ser también los brazos, que hace como la necesidad de moverse y puede también dificultar el inicio del sueño. Y esto es importante que lo preguntemos para saber descartar que no sea este problema. Y ahora ya, Ana, hemos diagnosticado a los pacientes y cómo les ayudamos, qué tratamiento está indicado para estos pacientes. Claro, esto es muy importante también porque también depende mucho de los recursos. Sabemos que el tratamiento óptimo, el mejor tratamiento, porque se ha visto que ayuda más a largo plazo y tiene menos efectos secundarios, es una terapia que se llama la terapia cognitivo-conductual del insomnio. Esto suena a la NASA algo muy complejo, pero sin embargo son una serie de medidas que se hacen como para reentrenar a la persona a dormir. Se hace de forma, lo ideal, si se puede, sea de forma personalizada, porque hay alguna serie de medidas que no se pueden implementar. Por ejemplo, personas que les dices tienes que dormir muy poco durante una semana de forma obligada, si al día siguiente pueden tener riesgos o tienen que cuidar de alguien, pues estas cosas no se pueden hacer. Pero son medidas, por una parte, mejorar los hábitos de sueño, aunque esto único sabemos que solo no suele funcionar, se necesitan otras cosas, y desde otras cosas como eliminar estos factores perpetuantes saliendo de la cama cuando uno no puede dormir, para no estar intentando activamente dormirse. En nuestro libro de cabecera, textualmente, en el libro de cabecera de todos los neurólogos, que es el Zarrán, textualmente hay una tablita que pone la cama es solo para dormir y para el sexo, pone. Es decir, entonces no es para, la Biblia, no es para estar dándole vueltas Claro. a las cosas ni para llevarlo a la oficina. Entonces, este tratamiento, aunque no sea una pastilla, que muchas veces parece que la cola para las pastillas y para la operación está llena, y la de cambiar las cosas. Y también hay este miedo de yo no quiero que el doctor me dé una pastilla directamente, porque la gente ya conoce también el tema de las benzodiazepinas, que ahora hablaremos. Eso, ¿no? Es porque lo primero que hacemos no es eso, lo primero que hacemos es tratar de dar una serie de consejos y tratar de reeducar el cerebro para que vaya a dormir. Claro, porque yo muchas veces le digo a los pacientes, usted cuando tiene hambre come, o cuando tiene que ir al baño va al baño, y la mayoría de gente que no tiene insomnio, que a veces ni lo sabe, se va a la cama y no piensa voy a la cama a dormir. Entonces es volver a dejar de pensar en la necesidad de dormir, ¿no? Y estas técnicas lo que hacen es aprovechar esta necesidad de dormir, esta presión de sueño que podemos tener cuando llevamos muchas horas sin dormir, para poder descansar mejor. Pero como te decía, pues es algo que se tiene que aplicar muchas veces teniendo en cuenta al tipo de paciente, y necesita también mucho de la voluntad del paciente, porque al final es un trabajo... ¿verdad? Hay que tener fe, porque yo muchas veces la primera vez que le digo a un paciente que a las 4 de la mañana, si no duerme, se tiene que ir al salón, claro, me mira como si en invierno, a ver quién es el como que me den segunda opinión. Claro, sí. Y sin embargo somos el país, o uno de los países del mundo que más consumo de benzodiazepinas tenemos. Estas pastillas que usamos para dormir, que tienen muchos nombres que terminan en Cepam, o que tienen muchas zetas por ahí. Y ¿tienen un papel estas pastillas en el tratamiento del insomnio? Tienen un papel, pero limitado. Quiere decir que estas pastillas se pueden indicar, pero su respuesta tendría que ser en máximo 4 semanas. O sea, se tendría que poner, ver cómo funciona, o ir ya descendiendo el tratamiento, disminuyendo la dosis y retirarla. Lo que no puede ser es toda esta gente que lleva 10 años tomando alguno de estos fármacos y nadie lo retira, y al final ya no están ni siquiera haciendo efecto. Claro. El peligro de las benzodiazepinas cuando se consumen es que tienen un efecto de rebote si se retiran, y tiene una dependencia, y la persona la necesita tomar, pero no está haciendo efecto al final, y ahí está esta tolerancia, ¿no? Que no... Y encima tienen una tolerancia. Quiero decir que si yo empiezo a tomar 1 miligramo, dentro de un año voy a estar igual, y en vez de 1 voy a necesitar 2. Y si no, como no quiero ya tomar 2, me quedo con el 1 y vuelvo a la casilla de salida. Es decir, que encima no soluciona ningún problema. Sí, en este sentido yo creo que estamos muy concienciados también, no solamente en que cuando la ponemos hay que retirarla, pero para eso también tiene que saberlo el paciente y volver. Claro. Y también en intentar retirar todos estos fármacos que llevan años y años, sobre todo en personas mayores, que al final pueden tener unos efectos como por ejemplo algo que tengan más riesgo de tener caídas. Entonces todo lo que se pueda retirar. Porque detrás de mucho, yo siempre digo que deterioros cognitivos, demencias a día de hoy, yo solo curo cuando a mí me viene un paciente con demencia y me encuentro 3 benzodiazepinas por ahí, digo, claro, este igual lo curo. Porque muchas veces detrás de mucha queja cognitiva, detrás de mucha caída, hay benzodiazepina. Y nombrabas antes la melatonina, ¿verdad? Y la melatonina tiene un papel que probablemente no es el que le otorguemos, pero tiene su papel. Sí, a ver, la melatonina
primero de todo, nadie debería comprar en el súper, porque aunque se considera en España un suplemento alimenticio, pues tiene unos efectos sobre el cerebro. La melatonina se usa, tenemos una melatonina endógena de nuestro propio cerebro que hace que sepamos que cuando es de noche dormimos y cuando es de día estemos despiertos. ¿Qué pasa? Que como estamos con luz todo el rato, pues tenemos a nuestro sistema que se llama una región del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, lo tenemos loco porque hay luz, pues ¿cómo sabemos que es noche, no? Entonces, esta melatonina serviría para ordenar este reloj biológico. ¿Qué pasa? Que las personas que tienen insomnio no suelen tener este desorden de reloj biológico, sino tienen esta hiperactivación. Entonces, la melatonina en general la ponemos cuando tenemos una falta de sincronía de nuestro reloj biológico cuando vamos a dormir. Sí que estaría indicada, y se ha visto que funciona bien, la melatonina de acción retardada, que es una melatonina diferente, que ya esta no la venden en el súper, y sobre todo en personas mayores de 55 años. Y esto pues parece que sí que pueda tener un papel y pueda ayudar y sobre todo en mantener el sueño durante la noche. Vale. Y en niños, ¿tienes experiencia de que hay mucha demanda de melatonina? Porque es que la veo en gominolas, la veo en... Claro, en niños también está muy generalizada, pero en esto neuropediatras como por ejemplo Gonzalo Pin, que habla mucho acerca de ello, habla de cuidado, los riesgos tiene que ser y no vender bajo prescripción médica. Y no vender una medicina, ¿verdad?, con forma de caramelo. Que no, eso casi, desde luego, porque hay mucho riesgo. Igual aquí no hay tantos estudios, pero en Estados Unidos sí que hay estudios de sobredosificación porque lo encuentran los niños y lo toman. Algunos pacientes que también tienen alteración del estado de ánimo y que tienen que tomar algún antidepresivo, sí que pueden aprovecharse, ¿verdad?, de algunos antidepresivos que tienen un perfil que nos ayuda un poco a dormir. Sí. Y estos tendrían su papel, ¿verdad?, en las comorbilidades. Exacto, cuando hay sobre todo un esas que hemos dicho, ansioso. Esas comorbilidades, que es cuando tienes otras cosas. Es decir, si yo ya te tengo que dar otra cosa para otra cosa, voy a aprovechar que sea algo que te ayude para el sueño. Estos fármacos sí que tienen indicación en este tipo de pacientes, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando ya con otro tipo de problema como la ansiedad o trastorno depresivo y no únicamente con el insomnio de tipo que sea aislado. Vale. Y últimamente han salido, se está investigando, ayer salió un fármaco nuevo para la narcolepsia. En el sueño estamos teniendo alegrías también muchas veces de las manos de un neurotransmisor que tenemos, que es la orexina, que sabemos que es este neurotransmisor que le pasa a los pacientes que se quedan dormidos con la narcolepsia, que les falta y caen redondos. Y a raíz de eso están saliendo nuevas líneas que son los que llamamos los antagonistas de los receptores de orexina. Explícanos un poco cómo funcionan estos fármacos. Sí, esto hace que estamos realmente muy esperanzados porque hace 40 años que estábamos con las benzodiazepinas, no teníamos nada y el hecho de que saliera este fármaco pues nos ha dado muchas más opciones. La orexina es una neurohormona que ayuda a mantener la vigilia. Entonces, si antes todos los fármacos que teníamos era para promover el sueño, para inducir el sueño, este fármaco lo que hace es bloquear la vigilia. Vigilia, que es estar despierto. Es estar despierto, o sea, lo que hacen va un poco como a la contra, y eso tiene alguna ventaja en cuanto a efectos adversos. Sí, esto los estudios y lo que hemos visto es que ayuda no solamente en estudios de sueño a mejorar de forma objetiva, lo que comentábamos antes, a mejorar el tiempo de sueño y la eficiencia, que es el porcentaje que estamos dormidos respecto a todo el tiempo que estamos en la cama, sino que también tiene beneficios al día siguiente, en cómo estamos a nivel funcional al día siguiente. Y también se ha visto que este efecto que tenían las benzodiazepinas de la tolerancia y la dependencia, pues que no lo tiene. Eso es. Yo hablo muchas veces de mis pacientes de decir que evitamos ese efecto, yo le llamo de resaca, que yo creo que lo entendemos todos muy bien, que es que me tomo algo y al día siguiente tienen problemas. Lo que sí tenemos que tener claro cuando usamos estos fármacos es que no son unos inductores del sueño, como son las benzodiazepinas o como no es una pastilla que tú te vayas a tomar y ¡pum!, me quedo dormido. Exacto. Es decir, que es una pastilla que más bien un poco contra la vigilia. Y que todo debería ir también con concienciación de la oportunidad de dormir, que en esto estoy remarcando demasiado, pero quizá no tiene sentido por eso, porque la pastilla no va a ser el interruptor de dormir. Entonces necesitamos que todo vaya acorde a un mejor descanso. No solamente el tratamiento, sino también a nivel de lo que nosotros podamos, de nivel de conducta, incluso las personas que tienen trabajo a turnos, a través de
de los médicos del trabajo pueden mejorar sus condiciones o ayudarles de qué manera pueden dormir mejor o pueden descansar mejor. Y luego la automedicación, que ya lo hemos tocado un poquito por encima, pero es verdad que hay mucha medicina, sí, ¿verdad? Que estamos tomando más de la cuenta. Sí, esto desde luego... Todos estos fármacos que hemos hablado siempre con el consejo de un profesional, ¿verdad? Exacto. Y también ver, pues si lleva muchos años y quizá no está funcionando, pues también tiene que haber un pacto con el especialista o con el médico de familia para ver si se puede retirar y si este fármaco ya no hace falta y se puede tomar, se puede hacer otro tipo de tratamiento en el caso de que se mantenga el insomnio. Muy bien, pues estamos casi llegando un poco al final. Yo sí quería lanzar un mensaje esperanzador. Yo que veo a algún paciente de sueño, sí que ya he dicho que estoy motivado con este tema. Cuando a mí me vienen, por ejemplo, pacientes con migraña a la consulta, mi primera frase con ellos es: yo a ti no te voy a curar, ¿vale? Te voy a intentar ayudar, te voy a intentar controlar, pero en el sueño, con el insomnio, curamos a muchos pacientes, ¿verdad? Sí. El insomnio tiene una salida y me gustaría pedir a la gente que consulte, que tenga fe, que no se entregue, que llevo 25 años durmiendo mal. Exacto. Y es ya vivo con esto, es la pena que a mí me ha tocado, y saber mandar ese mensaje, ¿no? Sí, que se puede salir que no de ahí. Se conformen. Y te iba a pedir un poco para terminar que me dieras casi 3 consejos que tú dirías, pues estos son los consejos que yo me dirigiría a estas personas que nos están escuchando para intentar ayudarles a mejorar su vida con respecto al sueño. Pues yo, por un lado, diría que entiendan el sueño como un pilar de la salud, igual que se entiende perfectamente la dieta, o se sabe uno perfectamente cuando se ha pasado y cuando está comiendo bien, lo mismo. Igual la dieta y el ejercicio los tenemos todos súper claro. Pues el sueño lo mismo. No vale hacer un maratón de no dormir, no. Hay que descansar e intentar darle al sueño el tiempo que merece. Necesitamos descansar, no, esto no es negociable. Pues por otro lado, también saber en las diferentes etapas de la vida qué podemos esperar y qué no. Por ejemplo, lo que hablábamos de las personas mayores, por desgracia no van a dormir 9 horas aunque quieran, van a dormir más cerca de 7 y tendrán algunos despertares. Entender también lo que se espera en cada etapa de la vida. Y por supuesto, pues lo que comentabas, no conformarse. Si a alguien le está generando malestar, eso es mi desgracia. La gente que lo tiene problemas de sueño, pues durante etapas de la vida como el embarazo, la transición de la menopausia, las personas mayores, en el contexto de alguna enfermedad, que realmente consulten, porque se puede diagnosticar, tiene tratamiento y se puede tratar de mejorar. Y realmente mejorar el sueño puede mejorar la calidad de vida y la salud en general. Muy bien. Pues nada, poco más que añadir, que estoy contentísimo de haberte tenido aquí, darte las gracias, porque yo he aprendido un montón. Espero que las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, hayan aprendido lo mismo que yo. Así que darte muchísimas gracias. Yo creo que con estos 3 consejos tenemos un cierre perfecto. Muchas gracias.